¿Qué pasa cuando una historia no busca asustar ni conmover, sino posicionarte frente a situaciones creadas con el único propósito de quemarte el cerebro y que luego, si te queda aliento, intentes responderte ¿qué acabo de ver? Mezclar el amor, la muerte, el deseo y la decepción tal vez sea un camino seguro hacia ello, mucho más si estos elementos se integran en un mundo que usa lo macabro y lo extraño como la columna vertebral de su realidad. Vamos a adentrarnos en De la Morte del Amore, una historia de la que si intentamos huir probablemente no lo lograremos, por si no la conocían. Vemos en la intimidad de su hogar a un hombre que atiende el teléfono, pone la llamada en espera para recibir una visita. Resuelto el asunto, continúa con su amigo y le comenta que todo va normal, como siempre, mientras se nos revela que vive en un cementerio. Su rutina está plagada de tumbas y tiene que lidiar con los no vivos que regresan, ayudado siempre por su fiel compañero Nagi, quien no tiene la capacidad del habla más allá de emitir una sola sílaba. ¡Ya! No dice su nombre, Francesco Della Morte, quién es, watchman of the Buffalora Cemetery. qué hace, The only way to get rid of them once and for all is to split their heads open. y establece las reglas del mundo que habita, la ciudad de Bufalora. Allí existen los retornados. Las personas en esta población, 7 días después del deceso, salen de las tumbas como zombies, y su trabajo es devolverlos a su estado de paz perpetua, una rutina que lo consume cada día de su existencia bajo una resignación absoluta. De mañana, saluda a la anciana que visita constantemente el cementerio y advierte un funeral como cualquier otro, excepto porque aparece ante sus ojos ella. La mujer viva más hermosa que jamás vio. Obsesionado, espera que regrese para abordarla. Le comenta que estaba a punto de limpiar la tumba de su padre, pero ella le aclara. Ok, dice que murió hace 2 semanas. Thank goodness. What? La imprudencia, por supuesto, la enoja y le deja claro que jamás lo olvidará, porque en las artes amatorias era... Tireless. He was fantastic. Si ella lo dice, Francesco siente que lo echó a perder. Tenemos un momento para conocer a Franco, amigo con el cual hablaba por teléfono y cuya labor burocrática lo mantiene sin descanso. Allí es donde Francesco cobra, reniega de la baja paga y aunque su amigo le recomienda llenar un formulario para instalar la queja al alcalde, piensa que es demasiado. Otra visita de la viuda acontece. De nuevo insiste en llamar su atención. Ella pasa de las palabras estériles de Francesco, mientras sus rasgos desaparecen en un profundo negro vacío a plena luz del día. Antes de otro fracaso, Francesco da en el punto. La invita al osario del cementerio, un lugar lleno de huesos, obvio, empantanado, frío y oscuro. Sin embargo, le encanta. Huele las mortajas, se maravilla con las calaveras y experimenta un éxtasis erótico. Él, más feliz que nunca, le acepta un beso, pero sus cabezas deben estar envueltas en velos. Un repentino arrepentimiento aparece. No! Ella culpa al lugar de su comportamiento y huye. De noche, Francesco revisa el cementerio. No esperaba encontrarla de nuevo. No es hora de visitas, el ambiente es sombrío. ¿Qué es lo que busca? Hacen contacto visual, contacto físico ante la luna y harán un poco más al lado de la tumba del ex esposo. Dice que él hubiera preferido así, de frente. Son alcanzados por unos fuegos fatuos con voluntad propia que luego se alejan para que inicien. La escena le daña la cena al pobre Nagi. Justo el ciclo de 7 días se cumple esa noche para el deshonrado. Aún bajo la oscuridad se notan unas enormes alas de una estatua que parecen de ella, y en medio su esposo retornado que la escarmienta. Francesco le clava una cruz. No da tiempo a que llegue el médico y ella se va. El dictamen dice que no murió por la mordida del retornado, sino fue el shock producto de un acto amoroso que estaba ejecutando. Pero no pudo ser el zombie, ¿cierto? You are no longer a suspect. El inspector descarta a Francesco, Why not? dado el rumor Well, you know what I mean. sobre que es impotente. Más allá de no ser culpado, su preocupación radica en tener que cumplir el deber con ella retornada. I don't want her to become a returner. Antes de que lo pueda reflexionar más, despierta Yes, my love.
y no tiene más remedio que jalar el gatillo. A partir de este momento, el mundo de Francesco se quiebra. En poco tiempo perdió 2 veces aquello que consideraba el amor de su vida. En las calles de la ciudad, mientras lo ridiculizan por el rumor, le comenta a Nagi que él lo inventó. Se dirige a una reunión con el alcalde para reportarle cómo va el cementerio. Nagi queda encantado con Valentina, la hija del alcalde. Su emoción la expresa mediante lagrimeo y una pequeña erupción babosa. Es que no puede hablar. Ella lo llena de halagos That's great. He's sweet. y palabras bonitas. Will you buy him, Daddy? No resiste tal muestra de cariño y se lo expresa What's it doing? desde el fondo de su estómago con un vómito de agradecimiento. Nagi queda avergonzado y triste. Francesco trata de animarlo, a su manera. Le dice que tarde o temprano todos terminan en ese lugar, en medio de las tumbas. Esto como un presagio porque vemos como Valentina con su prospecto de novio Claudio en motocicleta se estampan contra un bus de Boy Scouts sin que haya ningún sobreviviente, solo un caballo. Mientras es una tragedia para los familiares, para los guardianes del cementerio, significa una horda que despertará al mismo tiempo. Le aparece una doliente a Claudio. Nagi solo tiene ojos para Valentina. La mencionada doliente asalta a Francesco para preguntarles si es verdad eso de que los fallecidos regresan. Esa noche las reglas se rompieron porque los Boy Scouts llegan antes de lo esperado. Con puntería se quita de encima algunos, sin la ayuda de su compañero, que está ocupado, tanto que no se da cuenta o no le importa. Lo único que lo saca del trance es el disparo accidental que destroza su caja mágica. Afuera tienen un encuentro aún peor. Oh no, what's she doing here? Claudio regresa, pero tal como fue enterrado, sale eyectado desde la tierra sobre su motocicleta. Permite que lo acompañe su enamorada y escapan antes de que Francesco cumpla con su deber. Son perseguidos y cuando los encuentran la escena es exagerada. Ella permite que el zombie se la coma, literalmente. Nada impedirá el destino del retornado. Sin embargo, la bala rebota y también se lleva a la que sí está viva. Nagi no quiere esperar a que Valentina regrese sola. Acelera el proceso, pala en mano y acabar. Y ahí está. La extrae tiernamente. Tampoco iba a ser perfecto. What's your name again? Yeah. Haven't I seen you before? Le recuerda cómo se conocieron. You threw up on me. How sweet. Lo invita a que le dé un beso si quiere, I don't think I'd refuse anyway. que ella no está en posición de negarse. Así empieza un romance. Nagi prepara la primera cena juntos. No, you really are disgusting when you eat, Nagi. Un ruido afuera lleva a Francesco a investigar. La tumba de ella parece estar profanada. Realmente, retornó por segunda vez, algo que nunca pasó antes. We can't. I'm alive. And you're dead. I'm not prejudiced to my love. Aunque intenta negarse, es imposible. Es el amor de su vida y sigue con deseos. El problema es que ahora su hambre de carne es literal y le manda un bocado. Ahora sí, Nagi estaba preparado. Y aunque todos vimos que su amigo lo hizo, Francesco se inculpa por alguna razón. I killed her. Lo acaba de entender. La primera vez que despertó, ella no era zombie, solo superó el shock. Ese disparo fue el que le quitó la vida. Así se explica su segundo retorno, el real, convertida en el zombie que lo mordió. Aquella vez cuando le dijo Yes, my love. estaba viva. Es esta ironía atroz la que dinamita su cordura y lo arroja al fondo del abismo. Mientras quema basura, de las cenizas nace un espectro que le reclama por acabar con los zombies. Stop killing the dead, they're mine. Le aconseja que le dispare a los vivos y así no tendrá que hacerlo con los muertos. Shoot them in the head. Are you listening to me? ¿Esto pasó o se lo imaginó? Como cuando empezó todo, habla con su amigo mientras despide a un enorme grupo de retornados
uno a uno, de manera cínica, bromeando el teléfono como si a su alrededor no pasara nada. What do you think the rest of the world looks like? Who knows if the rest of the world even exists? Lanza frases existenciales y parece que el sueño lo vence, metido en las páginas de una guía telefónica. Lo vemos en su coche por la ciudad. Francesco deja de ser guardián para convertirse en verdugo. Comienza con los jóvenes del pueblo que se burlaban de él, como siguiendo el consejo de la muerte. La autoridad lo visita y aunque es claro sospechoso porque su coche fue avistado la noche anterior en el lugar de los hechos, terminan por pedirle que llame a Nagy. I think it was your assistant. Lo encuentra en su intimidad con Valentina. For love to start, to feel the beating of the heart. Hi, remember me? No bastó la llegada de un inspector, ahora tiene en el cementerio al alcalde que le pide desenterrar a su hija. Quiere asegurarse la reelección y cree que es una buena idea tomarse fotos con el cadáver. I want to show them that I'm grieving as well. Ve que no está completa y luego la escucha llamarlo. Daddykins! Baja a los aposentos hediondos de Nagy. My fault, Daddy. Valentina, you stuttering monster. Valentina le pide el consentimiento para casarse con él. I'd like to marry Nagy. Le dice que mientras viva eso jamás pasará. Ella lo arregla al instante. El cuadro se pule cuando Francesco le asesta un impacto. I'm sorry, Nagy. She really was beginning to go off a bit there. Ahora sí, todo listo para la fotografía. Come on, Nagy. En medio de un duelo compartido, escuchamos la historia que completa el nombre de Francesco. Do you know what my mother's maiden name was? She was called Delamore. El nuevo alcalde aparece con el formulario que Francesco nunca llenó explicando la situación del cementerio. Lo niega, gesto que agrada al funcionario, un problema menos. En su cabeza se explica que tal vez Franco fue quien lo hizo para ayudarlo. Cuando la visita se va, ve a la secretaria. Él y nosotros quedamos con la misma expresión. Es ella. De repente, aparece frente a su puerta. Dice que siente conocerlo. As if I've loved you forever. Parece el triunfo del amor. Aún faltan cosas por conocer. Esta nueva ella dice sufrir de falofobia. I can't stand the thought of them. Por supuesto, él le miente. I don't have one. I don't have anything at all. Una mentira que no puede sostener como si puede sostener, ya entienden. Busca una rápida solución pidiendo al médico del pueblo que le corte lo que debe cortar. Give you some pills to El procedimiento es muy riesgoso. Sin embargo, hay alternativa. Una sustancia que le deja el aparato inservible temporalmente. Solo que debe aplicarla por el orificio delantero. Recuperado, se da el reencuentro. Feliz porque se quitó de encima el único problema que los separaba. Todo es perfecto, a menos The mayor raped me. su jefe la violentó. Wait, I liked it. Dice que le gustó, pero no la violencia. Fue el hecho de que repitieron de manera consentida We did it again, nicely. y significa que ya no tiene falofobia, This means I'm cured. por lo que lo perdonó y se enamoró de él. I can't marry you now. I'm going to marry him. Ya no ama a Francesco. I just love you in a different way. La ironía lo golpea de nuevo. He said he's happy we can be friends. Solo Everything's just as it was. Everything. y con un sacrificio que no sirvió para nada. Herido, sale a las calles a beber algo. Se le acerca una chica y le pregunta si puede llevarla en coche a casa. on. A ella This is Laura. y a su amiga Laura. Ya no sabemos de qué se trata. Acepta encantado. Al llegar es invitado a pasar. You're not afraid of two college girls, are you? La nueva ella le dice que cumple deseos, I want you to fall in love with me. But I'm already in love with you. es igual de hermosa, muestra un interés genuino en él. Aparentemente la historia se repite. It's cold in here. Hacen lo que toca. I don't know whether I can do it. I've been taking some medication. Cuando se toma un descanso, la otra mujer le dice que son 100,000. School's expensive, my friend. She told me she loved me. That's 150.
Nunca hubo algo real, solo mentiras de una profesional que vende amor. Todo perdió el sentido. Ahora él se asegura de que ella desaparezca, la deja consumirse en llamas y se va, sin más. This time I'm really through with love. El inspector lo busca con una prueba irrefutable de su presencia en el incendio. Le dice que su secreto está a salvo, We're both worldly men, aren't we? refiriéndose al hecho de pagar por compañía. Respecto al culpable, ya lo encontraron, un tipo que se deshizo de su mujer e hija y luego intentó quitarse la vida. Está en el hospital. Somebody's stolen my crimes. Ahora él quería ser reconocido por su crimen, y resulta que alguien más se robó el crédito. Va a buscarlo. Excuse me, this section is closed. Y se encuentra con su amigo Franco. You're a thief. Killed your wife and daughter. Can I give you that? Una monja llega a molestar. Está muy mal. El doctor dice a Francesco que puede decidir si lo desconecta. Le responde que no. Insiste en saber qué buscaba Franco. Do you give me an explanation? Otro estorbo que quitar. Al final Franco dice que no lo conoce y que se vaya. Le hace caso. Con arma en mano baja las escaleras. El comisario lo nota y lo felicita. Tiene con qué defenderse de un psicópata que está en el hospital disparando a todos. You got a gun. That's good. Now you can defend yourself. Francesco no aguanta más. En el cementerio dispara a las estatuas y la muerte se le manifiesta de nuevo. Aprovecha para decirle que ambos We kill out of indifference, out of love sometimes, but never out of hate. Where do you think you're going? La muerte le responde que aún no entendió la diferencia. Between life and me. Se despide porque eligió irse. Junto a Nagi toman la carretera hacia las afueras de Bufalora. I've never been this far. We made it, Nagi. Cruzan el túnel preguntándose cómo se verá el resto del mundo. What do you think the rest of the world looks like, Nagi? Francesco debe frenar porque la respuesta es que no existe. Solo hay un abismo enorme. I should have known it. The rest of the world doesn't exist. Nagi, que salió herido, cae al piso. Nagi! It's got cut. Come on, man. Don't leave me alone now. Nagi. Antes de tener que dispararle a un retornado, prefiere hacerlo ahora que aún es su amigo moribundo. Una nieve cae del cielo y lo detiene. You were my best friend. Didn't even realize it. Pero desiste definitivamente cuando Nagi despierta y lanza el arma al vacío. Could you take me home, please? Por primera vez en toda la película, Nagi habla con una voz clara, articulada y perfecta. Francesco solo es capaz de responder con un No. La cámara se aleja, revelando que están dentro de la misma bola de cristal que vimos al inicio, y siempre supimos cómo iba a terminar todo, con el detalle peculiar de que los personajes en miniatura también han cambiado sus lugares. Pero, ¿y la explicación de la triple ella? ¿La autoridad protegía a Francesco por alguna razón? ¿O solo era inoperancia? ¿Cómo que Nagi habla y el protagonista pierde esa facultad? Pues busquemos respuestas. De la morte dell'amore, conocida también como Cemetery Man o Mi novia es un zombie, basada en la novela homónima de Tiziano Sclavi y dirigida por Michele Soavi, usa subgéneros como el de zombies, el horror gótico y el surrealismo con condimentos de sátira y comedia para representar un tratado filosófico sobre la soledad, el deseo, el amor y la muerte. Se adentra en un terreno onírico cargado de simbolismo donde la belleza y lo grotesco coexisten. Dato aparte, Soavi interpreta al hombre de la máscara en Demons. Para los que vieron la película o nuestro resumen, cabe aclarar que del libro la película toma la historia, la ciudad ficticia y el entorno, pero muchas decisiones estéticas vienen de Dylan Dog, un cómic del mismo Sclavi. De hecho, Francesco della Morte es confundido con Dylan Dog, aunque son personajes de diferente carácter. Sclavi se basó físicamente en el actor Rupert Everett para crear la imagen de Dylan Dog en los cómics. Al elegir a Everett para la película, Soavi creó un puente visual directo.
El tratamiento de la imagen y la fotografía convierten a De la Morte del Amore en un poema visual donde cada fotograma fue tratado con detalle milimétrico, con contrapicados y picados, o recursos como colocar la cámara a ras de suelo o las ubicaciones imposibles, como dentro del televisor, a través de una calavera o bajo el cristal del ataúd. Su estética evidencia influencias de las otras artes. La escena donde Francesco y la viuda se besan a través de velos es un momento que muchos asocian al cuadro Los amantes de René Magritte. Y qué decir de la música para unos momentos y para otros. Esta escena aprovecha todo el valor del contraluz. La figura de la viuda se convierte en un vacío oscuro, una sombra que camina entre la luz vibrante del cementerio. Una de las imágenes más potentes visualmente ocurre cuando Francesco provoca un incendio y se mete en su coche. El parabrisas actúa como un espejo que refleja las llamas exteriores en una imagen donde parece que el fuego está consumiendo a Francesco desde dentro. En la escena donde Valentina se dispara hacia el cuello de su padre, el tratamiento de la imagen cambia hacia un dinamismo casi de dibujos animados. Es aquí donde la influencia de Terry Gilliam se nota. Soavi trabajó con él en las aventuras del Barón de Munchausen. El vuelo recuerda a las cabezas de muñecas voladoras que Gilliam utilizó años después en Tideland, además de compartir la cualidad de cabezas parlantes. La aparición de la figura de la muerte desde las cenizas es un triunfo de la puesta en escena. ¿Y qué decir del Claudio retornado? Una fusión de cuero, metal y carne descompuesta, creando una imagen que parece extraída directamente de las páginas del mencionado Dylan Dog. La violencia se caracteriza por su rapidez y efectividad. Los impactos de bala, las estacas atravesando y los cortes se resuelven en planos cortos y directos. El accidente del autobús, por ejemplo, se muestra con una velocidad vertiginosa. El pilar central de este mundo es que los muertos enterrados en su cementerio regresan como retornados, 7 días después de su muerte. Aunque las situaciones violentas y colectivas parecen quebrar la norma, como en el caso de los Boy Scouts y los motociclistas. A diferencia de otras historias del género, en Bufalora la mordida no transmite la condición de retornado directamente. No es un contagio a primera vista, sino una propiedad vinculada al suelo específico del cementerio. La ciudad funciona como un ecosistema cerrado donde las leyes de la biología, la justicia y la muerte operan bajo una lógica interna que desafía lo normal y que se ata a las ansiedades del protagonista. Los habitantes viven en un estado de ceguera voluntaria y negación institucional frente a los retornados. Mientras Francesco los elimine en silencio, el resto puede fingir que nada extraño ocurre. El filme comienza con una estructura de película de zombies que tiene reglas claras y predecibles, pero a medida que Francesco pierde su anclaje con la realidad y el amor, el guión disuelve estas reglas. Al descender hacia la locura, comete crímenes cada vez más audaces contra personas vivas, pero permanece impune. Está tan marginado que el pueblo no puede imaginarlo como un ejecutor de violencia extrema. Su máxima tortura es que ni siquiera sus pecados le otorgan reconocimiento. La subtrama de Franco, señalado como culpable de los actos cometidos por Francesco, es un ejemplo. La investigación oficial lo apunta tras el colapso de su vida familiar. Es un candidato lógico, diferente a Francesco, el impotente sepulturero. La autoridad no lo protege, lo anula. En el epicentro de este laberinto existencial se halla la presencia de ella, Lei en italiano, el eje simbólico sobre el cual gira la psique de Francesco a través de 3 encarnaciones distintas: la viuda, la secretaria y la estudiante trabajadora sexual. La primera aparición establece el tono de romanticismo tormentoso que define la relación del protagonista con su contraparte femenina. Su gusto por el osario actúa como el primer puente de conexión real con De la Morte. Su eliminación final a manos de Naghi simboliza el fin de la primera etapa de la degradación mental de Francesco, la pérdida de la esperanza de un amor redentor. En la segunda versión adopta una frialdad burocrática con una aversión patológica hacia el aparato reproductor masculino. Esta fobia establece una dinámica diametralmente opuesta a la de la viuda. La resolución de este arco narrativo es fundamental para el colapso mental de la Morte. La traición es doble, invalida el sacrificio de Francesco y lo desplaza. La ella final es una joven estudiante universitaria y al final Francesco descubre como trabajadora sexual y cuyas palabras eran simplemente parte del servicio para hacer la noche más costosa. Esta revelación destruye el último vestigio de fe que Francesco albergaba. El uso de la misma persona contribuye a la atmósfera de pesadilla circular que caracteriza a la película. Solo una actriz las 3 veces puede sugerir que las 3 mujeres no son necesariamente idénticas en la realidad objetiva de la película, sino que Francesco
en su soledad y desesperación, proyecta el rostro de su gran amor. Personalmente me recordó un recurso similar, pero al revés. En Ese oscuro objeto del deseo, Luis Buñuel usa a dos actrices para interpretar el mismo personaje. A veces se ve así y otras así, pero es la misma persona dentro de la historia. El objetivo era reflejar frustraciones e inseguridades del protagonista masculino. No sé si recuerdan alguna película con un caso parecido. Una de las subtramas más singulares es el romance entre Nagi y Valentina, una joven con belleza angelical y un ser marginado con limitaciones y habla nula. El cuerpo del fiel compañero de Francesco refleja la tosquedad del trabajo en el cementerio. La primera vez que la ve, el impacto es tal que la vomita de la emoción. Ella acepta el fluido como una muestra de afecto, calificando el acto de dulce. Esta reacción conecta con el tono irreal y romántico de la subtrama. Valentina posee una sensibilidad que le permite interpretar la respuesta de manera positiva. En el segundo encuentro, Nagi desentierra la cabeza parlante de Valentina. Allí es cuando la magia del romance los une definitivamente. La pone dentro del televisor, un aparato que forma parte importante de su vida. Esto demuestra lo que significa ella para él. La cabeza de Valentina se convierte en un programa que le habla y le responde. La cabeza no es tratada por la cámara como un resto biológico repulsivo, sino como un objeto de devoción. Muestra signos de trauma y palidez, pero conserva una belleza trágica y angelical. Es un ejemplo de cómo usar lo grotesco para alterar las expectativas del horror y adentrarse en el terreno de lo absurdo y lo romántico. Y alguna visión inquietante podría surgir siendo testigos de una relación entre una joven casi una niña y un hombre adulto, pero la película logra equilibrar la situación al presentar a Nagi no como un depredador, sino como un igual emocional de Valentina. Su condición lo sitúa en un estado de inocencia sin una carga de perversión. No en vano nombramos a Gillian. Nuevamente, encontramos alguna similitud con Tideland, donde el personaje Dickens, hombre joven que vive en un estado de infancia, entabla ciertos vínculos con la niña Yelisa Rose, aunque hay matices que diferencian claramente ambos casos, ya que una relación se acerca a lo entrañable dentro de su rareza, mientras la otra roza lo perturbador. En la secuencia final, tras el accidente, Francesco, el narrador elocuente y cínico, queda reducido a únicamente poder decir "miau", al tiempo que Nagi pronuncia una frase clara. Dentro de las interpretaciones, tenemos que esto simboliza la derrota final de Francesco y de su capacidad para entender lo absurdo de su realidad. El personaje lucha por encontrar orden en un caos de muerte y desamor. Cada intento termina en fracaso, violencia o decepción. Su nombre en sí mismo une la muerte y el amor. Refleja su conflicto interno. En la última esperanza, la de huir de Bufalora, ver la carretera cortada y el abismo lo terminan por enterrar. No hay escapatoria. Por el contrario, el caso de su amigo fiel, un ser instintivo y emocional que ahora habla, ha sido interpretado como indicio de que Nagi siempre fue el poseedor de la verdad práctica. La vida en Bufalora solo es sostenible si se acepta su naturaleza cíclica y limitada. La frase de Francesco, debería haberlo sabido, el resto del mundo no existe, es el reconocimiento de la verdad de la población. Funciona como un universo cerrado, una burbuja donde el tiempo y la lógica operan de manera circular. La imagen final, que muestra las figuras diminutas dentro de la bola de cristal que estaba sobre el escritorio de Francesco, al inicio de la película, dice que todo lo que Francesco ha vivido ya estaba escrito. No hay una progresión lineal, sino circular. Los personajes volverán a vivir los mismos eventos una y otra vez, con cambios mínimos. El destino de Francesco es estar atrapado para siempre en un ciclo de muerte y amor, del que no hay salida física, pues más allá de Bufalora, simplemente no existe nada.